sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. They float and fly out of the drugs. They put guns in all of our hoods. They instigate. All right, shalom, shalom a todos. Gracias a Dios por este día que nos dio para poder darle este mensaje. Hoy en día tenemos un tema bien necesitado para ustedes hoy en día. ¿Puedes poner el thumbnail, por favor? ¿Cuál es el nombre del tema? El rechazo de Dios por los religiosos y el velo que son sus pecados. Wow. Real good, real good. Hey, ¿por qué el rechazo? Nuestra gente, créanlo o no, van a las iglesias, ¿verdad? Van a lugares donde ellos piensan que están aprendiendo de Dios, porque yo sé que muchos se juntan en las casas, ¿verdad? De cada uno, pero en realidad la manera en que hacen las cosas, ¿verdad? Sus canciones, el buscar a Dios de la manera de rezar, orar, ¿verdad? Todo eso no se alinea con lo que el Señor nos dio. Y eso se los voy a confirmar y enseñárselos con la Biblia. Y ahora, y después en la segunda parte del tema dice, y el velo que son sus pecados. El velo que les tapa la mirada, que no los deja ver en realidad el mal en el que están. ¿Por qué? Los pecados que nuestra gente cometen hoy en día no deja que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, que ellos crezcan, ¿verdad?, en el espíritu. Todo lo que uno hace en esta vida es espiritual, toda acción. Y ahora para nosotros poder ser hombres y mujeres espirituales, ¿verdad?, religiosos, supuestamente acercándonos a Dios, tenemos que hacer las cosas como el Señor nos dice. Ejemplo, yo dije de la música, dame eso en Amós, por favor. No lo tenía escrito, pero dame eso en Amós. ¿Sabes cuál quiero? 3:11, algo por ahí. Mire lo que dice el Señor de la música. Vamos a ver. 5, sí. Vamos. Es el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21. Ajá. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades
y no me complaceré en vuestras asambleas. Comienza en versículo 18. Mira lo que dice el Señor acá. Amos 5 y 18. Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová. Ajá. Será de tinieblas y no de luz. El Señor dice, ay de los que quieren, de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué? Si es algo que el Señor dice que estemos esperando, ¿por qué en este instante nos dice, ay, destrucción? ¿Verdad? Ay, acá quiere decir destrucción, muerte, juicio a los que desean ese día. ¿Por qué? Dice que este día será tinieblas y no luz. Porque mucha de nuestra gente, la mayoría, no están listos para el día del Señor. No se han preparado para la venida de Él. Muchos siguen en su mente pensando que Dios de la Biblia, del que leen acá, es un Dios que va a venir con besos y abrazos amando a todo el mundo. Pero no es así. Sigue leyendo. Versículo 19. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Ajá. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Quiere decir que uno, no importa lo que hagan, dónde vayan, dónde se quieran esconder, no se van a poder escapar del Señor. El juicio de Dios es algo que todos vamos a tener que ver, hasta en la muerte. Hasta en la muerte uno que va a tener que verse con el juicio de Dios. Todo lo que uno hace en esta vida está siendo escrita por los ángeles. El Señor sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Ahora, en el día del Señor, el día de Cristo, el día del gran juicio, todo lo que hemos hecho va a salir a luz y vamos a tener que dar cuenta. Lee. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. El Señor dice que ese día es oscuridad. Lee. Aborrecí. ¿El qué? Aborrecí. El Señor dice que Él aborrece. Lee. Abominé vuestras solemnidades. Ajá. Y no me complaceré en vuestras asambleas. El Señor dice que Él se aborrece, Él odia nuestras solemnidades. Cuando miramos a imágenes como estas, nosotros sabemos que sí, hay lugares religiosos que están buscando a Dios. Como aquí, mire, se miran las hermanas en sus vestidos, con sus velos en su cabeza. Pero a la misma vez lo que está sucediendo acá, aunque nuestra gente hacen un mandamiento, hay muchos más que tal vez no guardan. Por ejemplo, ponle pause, ponlo ahí, ponlo donde estaba, allí. A la misma vez que las hermanas están usando vestido como es ley, es mandamiento, también podemos ver que estos hermanos están quebrando una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la barba. Ese es un mandamiento que el Señor nos dio, que el hombre tiene que tener. Vamos a dárselo. Vamos a dárselo. Léelo en Levítico para que miren lo que dice el Señor de esto. Todo lo que hacemos es importante. Nuestra vida tiene que ser, ¿cómo se dice? Tiene que estar completamente sumergida en la palabra de Dios. Completamente. Todo hecho, todo acto que hacemos tiene que verse ser comparado con lo que el Señor dice. Lee eso. Este es el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 5. Ajá. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. El Señor dice que el hombre, porque el hombre es el que tiene barba, Él dice no raerán la cabeza, no raerán su cabeza, ni, perdón, léelo otra vez. No harán tonsura. No harán tonsura. Tonsura está hablando de ponerse pelón en la cabeza. Acuérdense en esto para tener un poco de contexto, porque yo sé que muchos van a decir, bueno, eso fue allá atrás, ¿por qué lo está sacando de allá? Hay que entenderlo. Nosotros cuando salimos de Egipto con Moisés, ¿verdad? Que el Señor nos sacó de la mano del faraón, de los egipcios. Nosotros ya teníamos más de 300 años bajo esa esclavitud. ¿Y qué sucedió? Nosotros bajo esa esclavitud aprendimos costumbres como esta. Aprendimos cosas que no se relataban a lo que Dios nos mandó desde el principio. Porque los mandamientos de Dios existían desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de Noé.
Cuando vino Moisés, lo tuvimos que aprender otra vez. Ahora, cuando estábamos bajo la mano de los egipcios, aprendimos muchas malas costumbres. Ok, es igual como ahorita nosotros en los Estados Unidos, en la manera que existe el mundo hoy en día. Hemos aprendido muchísimos pecados que ahora los relatamos con Dios y decimos que ahora está bien. Ok, pon ese video, la foto de ese video otra vez. Otro ejemplo del mandamiento. Por eso, acuérdense, regrésate. Mire lo que dijo 21 una vez, Amos 5:21. Amos, capítulo 5, versículo 21. Ajá. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Vuestras solemnidades, lee. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Y no me complaceré en vuestras, porque el Señor no llama estas asambleas. El Señor no llama asambleas de esta manera. Lo que el Dios pide, demanda de nosotros, no pide, perdón, demanda de nosotros es que le hagamos caso cuando guardamos sus mandamientos estrictamente. Tenemos que entender eso. Pase. Otro mandamiento que se puede ver que no están cumpliendo en este video, el libro de Números, las franjas, Números 15. Mire lo que dice acá, el libro de Números 15. Este es el libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel. Ajá. Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Y si puedes buscar una foto de las franjas, por favor. El Señor dice, háblale al pueblo, a los hijos de Israel. Israel son ustedes latinos, ustedes hispanos. Ustedes, el nombre latino hispano no es su verdadero nombre, mexicano, latinoamericano, lo que se quieran llamar, puertorriqueños, nicaragüenses. Su nombre, ustedes pertenecen a la nación de Israel. Y cuando Moisés nos dijo acá, dice, les dijo a los hijos de Israel, estaba hablando a nosotros, que nos pongamos, ¿qué? Franjas. Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Por favor, hazle un zoom, si se puede. El Señor aquí nos está diciendo que nos tenemos que hacer franjas. Este es un ejemplo de franjas. Porque hay diferentes estilos de franjas, pero la franja tiene que seguir todo el borde alrededor de la camisa del hombre y de la mujer, su vestido. Y dice, encima de la franja se tiene que poner un cordón de azul. Lee. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Eso es clave. El Señor, porque no es nomás de vestidumbre que, bueno, es moda. No es de moda. Hay razón, sí, muy bien. Hay razón porque Dios nos dio de esto. Esto, Él dice, es para que nos recordemos de todos los mandamientos de Dios. Mire, para las hermanas, un vestido. Zoom out, por favor, para que puedan ver el video, el vestido completo. Muy bien. Él dice, para que nos recordemos de todos sus mandamientos. Eso es clave, porque nuestra gente se le ha olvidado, you could put that down, se le ha olvidado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lee. Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra, para que miren, no es nomás de moda, tiene su necesidad. Cuando uno tiene las franjas, el Señor dice que se tienen que recordar de los mandamientos. Si uno está en una situación, hay que decir, en la calle, y hay una mujer, una señora, una hermana, ¿verdad? Y anda vestida de cierta manera que hace que uno codicie, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El hombre, la mujer tiene que ver, porque hay hombres, hay mujeres que también codician allá afuera de los hombres que andan allá. Uno mira hacia abajo, mira las franjas y se recuerda del mandamiento: no codiciarás a tu hermana o a tu prójimo, ¿verdad? No cometerás adulterio, no cometerás fornicación y muchos más.
Porque todo lo que hacemos acá es de los mandamientos de Dios. Y no hay nada que uno puede hacer para quitar esa enseñanza de la Biblia. Entendemos que en la religión, ¿verdad? Los cristianos, muchos católicos, enseñan que los mandamientos de Dios no están. Pero Dios siempre nos dio cosas, puso cosas para que nosotros hagamos, para protegernos, ¿verdad? Y prepararnos para estas cosas. ¿Hay más? Termínalo. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Eso es importante. Él dice para que te recordes de los mandamientos, que los hagas y no te pongas en pos de tu corazón y de tus ojos, dijo, ¿verdad? Sí. Quiere decir que no podemos poner nuestros propios pensamientos. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Esto es lo que nuestra gente ha hecho hoy en día. Nosotros hacemos lo que uno quiere. ¿Y qué hacemos? Ponemos los mandamientos de Dios a un lado. Termínalo. En pos de los cuales os prostituyáis. No, ¿qué dijo? Él dice que nos prostituyemos, ¿verdad? Cuando andamos en otros mandamientos. Eso nos dice en una manera, nos está diciendo como prostitutos, por andar en cosas ajenas, costumbres ajenas. Acuérdense, el Señor dice que estamos casados a Él. A Dios, al Señor le tenemos que hacer fiel. ¿Ok? Ahora, dame el libro de Marcos 7. Vamos a ver qué más dice eso, porque como acá el Señor nos acaba de decir que tenemos que seguir los mandamientos, este era de la fracas, para acordarnos de todos los mandamientos y no hagamos lo que queramos, ¿verdad? Porque muchas de nuestra gente siempre quiere seguir sus propias costumbres, todo lo demás. Ahora, ¿qué dice el Señor acá de lo que hemos hecho? Vamos. Este es el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, y este es Jesucristo. Porque muchos dicen, bueno, Cristo aboló el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos acá, Cristo está hablando. Él estaba hablando de algo que Isaías dijo. ¿Y qué dijo de Isaías? Dijo que Isaías profetizó de ellos. En este instante estaba hablando de los fariseos, ¿verdad? Que hoy en día los fariseos vienen siendo los supuestamente maestros, ¿verdad? Sacerdotes, pastores, porque ellos ahora están en el lugar del enseñar la ley, enseñar la Biblia. Antes eran los fariseos, los seduceos, los levitas, los líderes del pueblo de Israel. Ahora somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que enseñar. Pero dice que son hipócritas. ¿Por qué? Porque dice que este pueblo me honra con sus labios, con su boca. Pero ¿qué dice? Mas su corazón está lejos de mí. El corazón está hablando de su mente. La mente viene con las acciones, el pensamiento de uno, lo que cree, sus creencias, ¿verdad? Ahora él dice que la gente con labios, puro palabreo son, pero no hacen lo que Dios quiere. Por eso ustedes se tienen que poner a pensar, ¿por qué hay sufrimiento en nuestras congregaciones? ¿Por qué hay sufrimiento en nuestras comunidades? Hay tantas iglesias que hay, pero todavía el pueblo sigue sufriendo. Todavía hay muchas cosas que le siguen pasando a nuestra gente. Hoy en día es evidente el sufrimiento de nuestra gente con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con la inmigración, cómo están deportando, mejor dicho, están secuestrando a hombres, mujeres, adolescentes y mandándolos a otros países. Esto es algo que no se miraba a este nivel. Se habría visto, pero en el tiempo, hoy en día, cómo está el mundo, no se habría visto acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero aún así sabemos que peores cosas no han sucedido. Sigue leyendo. Pues en vano me honran. Ahora dice que en vano honran a Dios, lee. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor dice que han enseñando por doctrinas mandamientos de hombres, lee. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Eso es lo que ha sucedido.
Porque ahora ponen las costumbres del hombre, ¿verdad? Y han puesto los mandamientos de Dios a un lado. Los mandamientos de Dios ya no valen, pero tu costumbre es lo que ahora tiene valor. Eso es lo que la gente han hecho. Por eso cuando miran imágenes de esta manera, ¿dónde en la Biblia Dios dice que tenemos que hacer estas cosas? Arrodillarnos en frente de imágenes. Al contrario, leemos en el libro de Éxodo 20, versículo 3, por el 4, que el Señor dice que no te inclines a imágenes. ¿Ok? Y estas son costumbres de hombre, no son mandamientos del Señor. Lee. Los lavamientos de los jarros. Un ejemplo que de los mandamientos de hombre que ponían era del lavamiento de jarros, que los tenían que limpiar, si no era pecado. Lee. Y de los vasos de beber. Ajá. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Porque eso y muchas otras cosas que no son bíblicas, de las que Dios dijo que se pueden o no pueden hacer, ellos estaban imaginándose y poniendo cosas nuevas. Hoy en día la religión ha hecho eso. Ejemplo, ¿dónde en la Biblia el Señor nos dijo que tenemos que celebrar su cumpleaños? ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que celebrar la Navidad? ¿Dónde Él dice que tenemos que celebrar la Pascua con conejitos y huevos? ¿A dónde está esta costumbre? Bien, eso lo podemos comprobar con la Biblia, que son costumbres de hombre y no de Dios. Eso era todo. ¿Qué versículo era ese? Ese era el 8. Lee versículo 9. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor dice que han invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Para invalidar vuestra. No, léelo bien. Era el 9 versículo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Él dice, han invalidado el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestras tradiciones. Allí los cumpleaños. Los cumpleaños es otro mandamiento de hombre, no mandamiento de Dios. Y estas son cosas que a lo bien podemos darle el entendimiento. Donde en la Biblia dice, guarda tu cumpleaños cada año. ¿Dónde dice esto? Al contrario, esto es algo que nosotros éramos forzados a hacer para las otras naciones. Ahora, vete al libro de, ¿cuál quiero? Bríncate al versículo, sí, 13. Este es el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ajá, él vuelve a repetir lo mismo. Ponemos nuestros mandamientos, los ponemos como tradición, lo ponemos como lo que es, lo que se tiene que hacer. Otro ejemplo grande. Ir a la iglesia los domingos. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que ir por ley a la iglesia los domingos? Porque, por ejemplo, les voy a dar esto. Vete al libro de Éxodo. Dame un calendario y les vamos a enseñar cuál es el séptimo día de la semana. Porque muchos no conocen esto. Muchos creen que el domingo es el séptimo día. Pero hoy en día les vamos a demostrar el error en el que está la gente por la tradición de las iglesias. Vete al libro de Éxodo, lee capítulo 20, lee versículo 8. Este es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lee. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Acá el Señor nos está metiendo en la cabeza, ¿verdad? Por la parte de Moisés, que tenemos que acordarnos del día de reposo. Les vuelvo a repetir, Moisés nos estaba
enseñando otra vez, nos estaba regresando a la mente el entendimiento de los mandamientos de Dios, algo que ya teníamos desde antes. Y él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es el día de reposo de Dios. Vamos, ¿cuál es el séptimo día? Pon el calendario, por favor. Ahora, si miramos desde la izquierda, el primer día que nos da es domingo. Ese es 1. Segundo día, lunes. 2. Tercer día, martes. Cuarto día, miércoles. El quinto día, jueves. 6 días, el sexto, viernes. Y el séptimo día es el sábado. Es el sábado. Eso es algo más simple para entender, hermanos y hermanas. La Biblia no es difícil. Es difícil cuando uno hace, como leímos en Marcos 7, que el Señor nos dice que invalidan el mandamiento de Dios por sus costumbres. Ahora, vete al libro de Isaías 58 y 13, un poquito más del día de reposo. Este es el libro de Isaías, capítulo 58 y versículo 13. Ajá. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, Ajá. y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Es lo que dijo Dios. Él dice, si ustedes dejan de hacer sus propios caminos, dejan de hacer sus propios, ¿cuál es la palabra que usó acá? Placeres, ¿verdad? Delicia. Delicia, que son placeres. Él dice, si dejan de hacer sus propios placeres, delicias, en mi día santo, él dice, en mi día. Es que el día sábado es día para él, no es para nosotros. El día, si dejan de hacer sus delicias en mi día santo, y le llamarán delicioso, ¿verdad? ¿Qué más? Santo. Santo. Glorioso de Jehová. Glorioso de Jehová, y lo venerares. Y lo tenemos que venerar. No andando en tus propios caminos. Ajá, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Ajá. Ni hablando tus propias palabras. Mire, él quiere que nos callemos. Él quiere que ni hablemos lo que nosotros queramos hablar. Lo que tenemos que hablar ese día, el día de reposo, la Biblia. La Biblia es lo que tenemos. Por eso cuando nosotros nos miran, Israel unido en Cristo, el día de reposo es todo completamente de la Biblia. En realidad, todos los días, para nosotros, estamos haciendo algo de Dios. Pero específicamente para nosotros, el día de reposo, nuestra congregación es una escuela. ¿Qué sucede en una escuela? Se aprende. En esta escuela, congregación de Dios, ¿qué se aprende? La Biblia. No estamos aprendiendo de música del mundo, no estamos viendo películas, no. Estamos aprendiendo de esto. Él dice que no tenemos que hacer nuestros propios placeres. Hoy en día la gente sale de viaje con familia. Ajá, dame esos ejemplos, como el liderazgo acá nos guía en estos días. Pura Biblia. Pero en este día, los sábados, ¿qué usa la gente? Lo usan y van de compra, de fiesta, de paseo con la familia. No, eso es ustedes haciendo sus propios placeres y han invalidado el mandamiento de Dios. Mire esto tan grande. Que cuando se mira esto en las religiones, no se mira. ¡Aleluya! No se mira. Lo que muchos hacen, les voy a decir, los pastores, lo que hacen mucho es darle a los que están, a los que le están enseñando sus, ¿cómo se dice? Le están dando no ideas, pero historias de sus propias vidas en vez de enseñarle la Biblia. ¿Terminaste eso? Sí. Ajá, el chisme. ¿Terminaste? Más que quiera el 14. Lee el 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora él dice, si guardamos el día de reposo hacia él, él nos va a hacer estas cosas. Él nos va a dar estas bendiciones. Nuestra gente necesita bendiciones. Nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe favor. Ahorita no tenemos favor. Mire cómo están nuestros países en Latinoamérica. Mire cómo estamos sufriendo acá bajo la mano del trompa, ¿verdad? Del gobierno que existe acá en los Estados Unidos hoy en día. Hay gran sufrimiento. Nosotros necesitamos regresar a Dios para que Él nos enseñe favor. Vamos a seguir un poquito más del día de reposo para que la gente no quede con dudas. Porque otro ejemplo, ¿verdad? Van a decir, bueno, cuando vino Cristo, Él lo deshizo, lo puso a un lado, ya no lo guardaba. Él no lo guardó. Espérate, pero sabemos que Cristo era perfecto. Sabemos que las Escrituras nos dice que Él no tenía ni una mancha, quiere decir pecado. Y si Él hubiera quebrado el día de reposo, eso hubiera sido un pecado. Pero miramos lo que dice en Lucas 4. Porque era la costumbre de Jesucristo. Vamos. ¿El 15? Comienza en quiero 16. A ver si quiero el 15. Vamos a leer. Yeah, you can read that. Vamos. Este es el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ajá. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró. Espérate, ¿y en el qué día? Y en el día de reposo. Y él dice, él vino a Nazaret, en el lugar donde fue criado, y él dice, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, Ajá. conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. ¿Por qué era costumbre? Porque es ley. Todo lo que era costumbre para nosotros era costumbre porque era ley, era mandamiento que nos enseñaban. Y esto es lo que sus padres, el papá de él biológico, José, y su madre María, le enseñaron a él desde chiquito cómo guardar el día de reposo. ¿Y quién más? Vete a 1 Corintios 11:1. Mire lo que dijo Pablo. Y después te vas a Hechos 17. 1 Corintios 11:1. Yo sé que estoy brincando un poco, pero mira lo que dice acá. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 1. Ajá. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo nos dice que lo seguimos a él porque él siguió a Jesucristo. Hechos 17, versículo 1 al 3. Vamos. Vamos. El libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Ajá. Y por 3 días de reposo. Espérate, como fue acostumbrado. ¿Y qué hizo? Fue a ellos. Fue a ellos, Y por 3 días de reposo, ajá, discutió con ellos. Y él dice, en 3 Sabbath days, 3 días de reposo. ¿Qué quiere decir? Eso pasaron 3 semanas. Porque un día sábado, una semana, tuvo que pasar otra para regresar la segunda, tuvo que pasar la otra para regresar la tercera. Lee. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué les estaba enseñando con las escrituras? Acuérdese, el Nuevo Testamento no estaba hecho como lo tenemos hoy en día. Cuando Pablo y los otros discípulos, los apóstoles, estaban enseñando. ¿Cómo es que les estaba enseñando a ellos de Cristo? ¿Y cómo es que lee versículo 4? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Y ellos creyeron, lee. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos
gran número y mujeres nobles, no pocas. No pocas mujeres y hombres. Cuando dice ahí de los griegos, no está hablando de la raza blanca, porque sabemos que los caucásticos eran los griegos. Cuando dice griegos acá, él está hablando de israelitas, judíos que estaban en costumbres griegas. Eso es otro tema, pero también se lo podemos comprobar, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo. Pero el punto acá es que Pablo les enseñaba de las profecías de Cristo y de lo que él hizo cuando él murió, cuando Cristo dio su vida y la gente le creyeron. Pero como leímos en versículo 2, él les enseñaba el día de reposo. Eso es lo que tiene que suceder cada sábado, hermanos y hermanas. No ir de compra, no salir de fiesta, no la gente ir religiosamente los domingos a la iglesia. No, eso es costumbre del mundo, que la iglesia católica nos empujó cuando nos conquistaron, ¿verdad? En 1492 por parte de los españoles. Ok, ahora vamos al libro de Isaías 29. Acuérdense lo que leímos en Marcos 7, que la gente han invalidado el mandamiento de Dios por su costumbre. Ahora, ¿qué nos dice el Señor acá en Isaías 29? Comienza versículo 13 al 15. Este es el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que el Señor dijo de los fariseos. Acuérdense, bien profetizó Isaías de ustedes, es de donde él lo sacó. ¿Qué clase de cosa, verdad? Cristo enseñaba del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que uno va a decir, no te vayas allá? Pero si para Cristo era lícito, era importante y tenía valor, ¿por qué nosotros no vamos a querer? Bueno, nosotros acá queremos, enseñamos del Antiguo, pero en sus iglesias saben que no lo hacen. Pero ¿qué más dice el Señor? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios dice que el temor a Él es enseñado por mandamiento de hombre y no por lo que Él ha dejado escrito. Porque tenemos que temer a Dios temiendo los juicios. Ese es el verdadero temor a Dios. No llorar y sentir sentimiento, no. El verdadero temor es temiendo los juicios. Detén eso, vamos a dárselo para que entiendan de lo que estoy hablando. Dios dice que el temor a Él es enseñado por mandamiento de hombre. Salmos 119, versículo 120. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 120. Ajá. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, Ajá. y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Ese es el verdadero temor. Bríncate a Salmos 2 y 11. Salmos 2 y 11. Eso él dijo, y de tus juicios tengo miedo. ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? Él nos va a juzgar por parte de los pecados que hacemos. Por eso tenemos que dejar de pecar, para que Él no nos dé juicio. Lee versículo 11. Salmos capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor. ¿Qué dijo? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Él dice servir a Jehová con temor. ¿Y qué? Alegraos con temblor. Y alegraos con temblor. Lee. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. ¿Cuál Hijo está hablando acá? Está hablando de Jesucristo. ¿Cómo honramos al Hijo? Cuando guardamos los mandamientos. Porque Él dice en el libro de Juan 14 y 15, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lee. Para que no se enoje. Para que no se enoje. Lee. Y perezcáis en el camino. Y perezcáis. Ese es el juicio. Porque el Señor sí se enoja. Cuando nosotros andamos de fornicación, de adulterio, robando, drogas, borrachera, todo eso, homicidas, Dios se enoja y Él nos va a traer juicio. Se nos olvida ese lado de Dios. Siempre nos recordamos del amor, del sentimiento rico, todo eso, pero Dios también va a traer juicio. Lee.
pues se inflama de pronto su ira. ¿Se qué? Se inflama de pronto su ira. Él dice, se inflama de pronto su ira. Por eso sabemos que cuando leemos el versículo 12, la parte de arriba, donde dice, ¿qué dijo? Servirá Jehová. No, versículo 12. Versículo 12. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el que va a traer juicio. Ahora, regresemos a donde estábamos, Isaías. Isaías capítulo 29, 14. 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio Ajá. grande y espantoso. So él dice, él excitará la visión, dijo. La admiración La admiración de este pueblo, lee. con un prodigio grande y espantoso. Con un prodigio grande y espantoso, lee. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Qué perecerá? La sabiduría de sus sabios. El Señor dice que la sabiduría de los sabios se la iba a quitar. El entendimiento, las profecías, poder entender profecías, todo. Él dice se las iba a quitar. Por eso sabemos todos estos años, décadas que han estado estas iglesias, ellos no han entendido o no han tenido la sabiduría del Señor. Lee. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Él dice se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. La inteligencia. La inteligencia de sus entendidos. ¿Qué versículo es ese? Ese era el 14. Lee. Versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, Ajá. encubriendo el consejo. Eso es lo que hacen. Dice que hay de los que se esconden de Jehová encubriendo sus consejos, porque ellos creen que si ellos enseñan la doctrina como ellos quieren, como les parece, que Dios no los va a ver. Eso es lo que sucede. No tenemos que guardar los mandamientos. Esto es lo que dicen. No tenemos que guardar los mandamientos porque la sangre de Jesucristo me cubre. Ok, pero ¿cuál es el contexto de eso? Con esas palabras, ahora quieren decir que ya no tienen que guardar el día de reposo, que una mujer ya puede usar pantalón, que ahora pueden comer cerdo. Se encubren con sus consejos o sus doctrinas. Eso es lo que dice el Señor. Lee. Y sus obras están en tinieblas. Ajá. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos qué? ¿Quién nos ve? Ajá. ¿Y quién nos conoce? Esto es lo que dice el Señor. ¿Quién nos ve? Esto es lo que dicen ellos. Dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Porque sí, la gente en las iglesias que están ahí sentados, ellos no lo ven. No pueden ver. Ellos están ciegos igual que la gente que los guían son ciegos. Pero el Señor sí mira todo esto. Bríncate Isaías 59. Este es el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 9. Vamos. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Por eso, él dice, por esto el juicio se apartó de nosotros, andamos en tinieblas, oscuridad. Lee. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Él dice que estamos en lugares oscuros como muertos. Pero ahora, ¿qué tenemos que entender, verdad? Porque este es el pensamiento, este es el estado, esa es la palabra que buscaba. Este es el estado de nuestra gente hoy en día. Cuando digo nuestra gente, nomás estoy hablando de los latinos, morenos y nativo indios. Ahora también, durante la conquista, nuestra gente fueron repartidas, esparcidas por todas partes. Con eso sabemos que el pueblo de Israel está entre medio de las otras naciones también, como en Camboya hay nuestra gente. No que los cambodianos son el pueblo de Dios, pero nuestra gente está entre ellos, en China, en Corea, ¿verdad? En África, en todas partes, pero más específico, ¿verdad? Hoy en día los
latinos, morenos, nativos, indios, ¿verdad? Los mayas, aztecas, incas que fueron esparcidos durante la esclavitud, los africanos también que fueron esparcidos en 1619. Ellos son el pueblo de Israel. Para ese es el pueblo del que estamos hablando. Ahora, vete al libro de Hechos. ¿Qué está sucediendo ahora? Porque si el Señor nos acaba de decir que la sabiduría de sus sabios, ¿verdad?, se las iba a quitar, que los iban a andar en tinieblas. Ahora, ¿qué ha sucedido? Dame Hechos 17, versículos 6 a 7. Mira lo que dice acá. Este es el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando. Lee versículo 5, por favor. Versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarios al pueblo. Lo que estaba sucediendo, miraron cómo estábamos enseñando. Los judíos en este instante eran los líderes, no todos los judíos, porque sabemos que habían judíos que seguían a Cristo, que creían en él, pero los líderes, ¿verdad? Los seduceos en ese tiempo vinieron hacia ellos, hacia los discípulos, los apóstoles, y quisieron matarlos, pero como siempre. Pero sigue leyendo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando. Ajá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Con la enseñanza que tenemos hoy en día, es lo mismo que estamos leyendo acá. Lo que Israel unido en Cristo está enseñando es que nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Tenemos que guardar los mandamientos y la fe en Jesucristo. Con eso, la fe de Jesucristo, también enseñamos la verdadera imagen del Hijo, ¿verdad?, de Dios. También enseñamos que Cristo y el Padre son dos diferentes personas. La enseñanza de la Virgen María, como enseñan en la iglesia cristiana, es falsa. Las doctrinas que todos pues, pueden entrar al reino es falso. Estas son cosas que enseñamos directamente de la Biblia. Para eso es como que estamos volteando el mundo boca abajo, ¿verdad? Otra manera que dicen pata para arriba. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo, estamos rectificando, ¿verdad? Esa es la palabra, rectificando lo que han enseñado malo por muchísimos años. Pero como ya es doctrina o enseñanza, lo que ellos enseñan, como ya es enseñanza bien fundamental para ellos, nosotros enseñando lo que enseñamos, es como que estamos haciendo el mundo boca para abajo, ¿verdad? Lee esa parte otra vez. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué? Acuérdese, estos son cosas que en ese tiempo el César, ¿verdad? El César, que era el líder en ese tiempo de los romanos, ¿verdad? Ellos les daba el poder a los fariseos. Ellos no querían que su poder se les quitara, su lugar de liderazgo, ¿verdad?, que se le fue dado para ellos. Igual nosotros, hay países ahorita que dicen que Israel unido en Cristo no puede salir a enseñar en las calles, que no se pueden reunir los días de reposo, que les van a dar, ¿cómo dice? Fines, fianzas o multas si se reúnen, si nos reunimos con estas camisas. Este es el pecado de nosotros por enseñar la verdad. Ahora, bríncate el libro de Sabiduría, Salomón, capítulo 9, versículo 2 a 3, para enseñar cómo es que nosotros, para ellos, les estamos volteando su mundo, ¿verdad?, boca para abajo. Pero, en realidad, estamos arreglando todo como tiene que ser. Estamos arreglando, poniendo todo en su lugar,
como Dios mandó desde el principio. En realidad eso es lo que está sucediendo. Vamos. Este es el libro de sabiduría de Salomón, capítulo 9, versículo 2. Y ordenado hombre a través de tu sabiduría. Y ordenado hombre a través de tu sabiduría, lee. Para que él pueda tener poder sobre las criaturas que tú has creado. Lee. Y ordenar el mundo conforme a equidad. ¿Y qué? Conforme No, a... no. ¿Y qué? Y ordenar el... Ordenar. Eso estamos haciendo, ordenando el mundo. Cuando mira a nuestros hermanos que salen a enseñar en Perú, nuestro liderazgo, si tienes fotos que acaban de venir de Chile a enseñar la palabra por segunda vez, que han ido a Guatemala, Puerto Rico, ¿ok? A Argentina, muchos otros países han ido a enseñar esta palabra. Estamos ordenando el mundo. Lee esa parte una vez más. Y ordenar el mundo conforme a equidad y justicia. Con la equidad y justicia. Ajá. Y ejecutar juicio con un corazón recto. So, cuando nosotros le estamos enseñando a nuestra gente los mandamientos de Dios, la fe en Jesucristo, que las iglesias nos han mentido, estamos para nosotros, para Dios, estamos ordenando al mundo. Pero para ellos le estamos haciendo su mundo boca para abajo, pies para arriba, como lo quieran decir. ¿Ok? Ahora, drop that. So ahora hay que acordarnos de que el poder que los fariseos, que los líderes, que hoy en día son estos falsos pastores, los fariseos, el poder que ellos tenían por los romanos. Igual por eso muchos hoy en día no quieren enseñar la verdad de la Biblia porque tienen miedo que los que los financian o que los vayan a callar por enseñar la verdad del Señor. Dame eso en el libro de Juan 11. Vamos. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátate y déjadle ir. Ajá, lee. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. So aquí miraron los milagros que el Señor había hecho, ¿verdad? Y los fariseos dijeron ¿qué? Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ajá. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Ajá. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ve lo que dice, y dice: vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Aparte de arriba de versículo 48, léelo otra vez. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El miedo de mucha de la gente que tienen cuando escuchan esta verdad de la Biblia es de que muchos se van a ir de sus iglesias, muchos que van a perder seguidores y que nos van a seguir a nosotros. Nosotros no estamos buscando que sigan a nosotros, a Israel unido en Cristo. Lo que estamos buscando es que la gente nomás se arrepientan, que se arrepientan en sus iglesias, que dejen de cometer idolatría, que dejen de cometer adulterio, que sigan los mandamientos y se pueden quedar ahí. Pero si ese lugar se va a convertir en un lugar donde guardan los mandamientos de Dios, donde ya no creen en imágenes falsas de Jesucristo, donde entienden la doctrina de que la Biblia no más es para el pueblo de Israel, que comiencen a entender su identidad, no es para que nosotros queramos más seguidores, no, pero muchos tienen ese miedo porque dice, si los dejamos solos, muchos van a creer en ellos. Por eso también hay una batalla ahorita, hay un plan, ¿verdad?
para destruir la palabra que Israel Unido está sacando. Este mensaje es pesado y este mensaje lo quieren callar, pero no, porque la palabra de Dios no se puede, ¿cómo se dice? Callar. Y nunca va a cesar, ¿verdad? Sin cesar, ¿verdad? Siempre vamos a seguir dándole. No vamos a parar para nada ni por nadie. Tal vez van a haber tiempos donde hay un tropiezo por aquí, un tropiezo por allá, pero siempre va a haber otro hermano que va a levantar y seguir esto. Ok, dame libre 1 Corintios 1, 19 a 21. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Ya no más van a seguir viendo videos, ¿verdad? Anuncios de estos falsos seguidores en la televisión, en los anuncios, porque dice que él destruirá la ¿qué? La sabiduría de los sabios. De los sabios, lee. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ajá, de los entendidos. ¿De qué entendimiento? No entendimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios dice destruirá su sabiduría. Porque la sabiduría en la que ellos han fundado sus doctrinas no es basada a lo que Dios dice. Por eso él dice, voy a destruir su sabiduría. Lee. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Ajá. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Lee. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación, ¿es todo? Sí. ¿Por qué? La locura de ¿qué sucedía? Los escribas le llamaban a los apóstoles tontos, locos, por predicar a Cristo, porque ellos no querían aceptar a Cristo, no querían aceptar que Él iba y tuvo que morir para el pueblo de Israel. Igual que hoy en día a nosotros nos llaman, mira estos locos. Nuestras hermanas, nuestras tías, mamás, amigos, gente, hasta los mismos cristianos dicen, mira, esos están locos diciendo que Cristo es negro, diciendo que él no es para todos, que nomás, diciendo que ellos son israelitas. No, yo soy gentil. Eso es lo que la gente dice. Esa es la locura del enseñamiento. Lee esa última parte, por favor. ¿Por la locura qué? A Dios a salvar los creyentes por la locura de la predicación. No que es la predicación locura, pero para ellos es locura. Regresamos al punto, porque como han hecho sus enseñanzas, ley, han hecho sus propios pensamientos como doctrina, ¿verdad? Como costumbre. Ahora esto es nuevo para ellos, pero es nuevo. Esto es locura para ellos. Ahora vamos al libro de Hechos 4. Este es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo es la manera que enseñaban los apóstoles? Lee. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Leer una vez más. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. El Señor dice, perdón, no el Señor, aquí está hablando de Pedro y de Juan. Dice que sabiendo que ellos, ¿qué? Sabiendo que eran hombres sin letras. Los fariseos estaban diciendo, bueno, estos hombres son sin letras, ¿lee? Y de vulgo. Y de vulgo. ¿Qué está diciendo? Porque acuérdese, cuando el Señor fue a Pedro, fue a Juan, fue a los apóstoles, Él no los llamó siendo fariseos, seduceos. ¿Por qué? En este instante, en este tiempo, los fariseos, ellos tenían escuelas, y en las escuelas ellos aprendían la ley, aprendían todo, historia, profecías de los profetas, y miraban, estos no aprendieron en nuestros lugares de aprendizaje, no fueron a nuestras escuelas,
Estos son hombres que no saben la Biblia, pero hablan de qué manera. Eran hombres sin letras y de vulgo. Ajá. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Cuando leemos un poquito arriba en versículo 3 del versículo 1, ¿qué sucedía? Lee eso. Hechos capítulo 4 versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Ajá. resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ajá, eso enseñaban la resurrección de entre los muertos. Lee. Y les echaron mano. ¿Y los pusieron? ¿Y los qué? Y les echaron mano. Porque los seduceos no aceptaban que había resurrección. Lee. ¿Y qué le hicieron? Y los pusieron en la cárcel. Le echaron mano y los pusieron a la cárcel. Lee. Hasta el día siguiente. Ajá. Porque ya era tarde. Porque ya era tarde. Regrésate al versículo 13. Por eso se maravillaban los fariseos, porque los golpeaban, pero siempre seguían fuertes estos hombres, ¿verdad? Con valor. Y también decían, estos no aprendieron donde nosotros aprendimos. ¿Cómo pueden enseñar de esta manera? Esto es lo que sucede hoy en día. De nosotros. Muchos de nosotros no vinimos de un pasado donde éramos pastores, donde fuimos a colegios, ¿cómo se dice? Seminario, donde hicimos todo eso. No, muchos de nosotros o éramos pandilleros o eran drogas, vendían drogas o hacían violencia, ¿verdad? O no creían en Dios. Pero el Señor nos quitó esa malicia, ese espíritu que teníamos de dormidos, de oscuridad, de tinieblas, y nos levantó, como hizo con Pablo. Eso es lo mismo que hizo con Pablo, porque Pablo, aunque tenía todo, él entendía la palabra, las profecías profundamente, pero él todavía no entendía a Cristo. Eso es lo que ha pasado con ustedes, hermanos y hermanas. Aunque van a las iglesias que son tan religiosos, tienen un velo. Su velo es el pecado. Quiere seguir pecando y no han conocido a Cristo. Eso es lo que es evidente. Pero para nosotros dicen, ¿cómo creen que pueden aprender o enseñar de esa manera que se creen? Yo, mira, tengo corbata, me visto con ¿cómo se dice? Un saco. No. Hermanos y hermanas, no es así. La sabiduría de Dios no es lo que ustedes creen, es lo que Dios dice. La sabiduría viene siendo las escrituras. Terminamos eso. ¿Lee? Versículo 13. Ajá. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban como Jesús. Tenían el mismo carácter de Jesús. Así somos nosotros. ¿Y ok? Los caracteres, la enseñanza, la misma doctrina, la tenemos como de nuestro liderazgo, los obispos. Lo tenemos como los diáconos. Lo tenemos como los capitanes. No hay división entre nosotros. Por eso en la iglesia, ¿cuántas hay? A Pentecostés, hay, ¿cómo dice? Mormones, hay bautistas, hay tantas diferentes. Hay división entre ellos. Entre nosotros, israelinos, Cristo, no hay. Enseñamos lo mismo. Por eso y eso es lo que Dios quiere, que en todos enseñemos lo mismo y que no haga división entre nosotros. Ejemplo, 1 Corintios 1. Bien rapidito, les voy a dar un ejemplo. Y 10 creo que es. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Señor dice que no haya división entre nosotros. Por eso cuando miran estos imágenes como los de acá, este es orden. Este es un ejército. Mire, todos estos hermanos que miran allí, somos hermanos que venimos de diferentes tipos de vida. Ok, como les digo, unos pandilleros, otros drogaditos, otros tal vez tenían prostitutas, diferentes cosas. Pecados de los que Dios nos da perdón. Y teniendo el liderazgo
de acá. Solo el Espíritu de Dios pudo y puede juntar a hombres de esta manera. ¿Ok? No hay división, todos caminando igual, pensando igual, vestidos igual, entendiendo igual, doctrina igual, mandamiento igual. Esto es lo que el Señor dice. No hay que tener división entre uno y el otro. Dame este otro. Este es el capitán Shem, gran capitán Shem. Y hay muchos latinos que van a ver esto y dicen, ay, mira, muchos negros. ¿Y qué? Ustedes, a ustedes que son tan blancos, que son tan pálidos, en un tiempo eran negros, pero no entienden cómo hemos perdido el color. Pero los morenos son nuestra gente, los latinos y ellos somos la misma gente, porque vinimos del mismo padre, Jacob, Israel. Ahora, muy bien, vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. ¿Qué dijo? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Eso es lo mismo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, Hechos 3 y 19. Convertíos, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos. El Señor siempre se repite. Él quiere que nos cambiemos. Aquí Él dice que convertíos y ¿qué? Hijos rebeldes. Hijos rebeldes. Él quiere que nos convirtiéramos, que nos cambiemos. Eso es lo que quiere decir convertir. Que cambiemos porque somos hijos rebeldes. Lee. Dice Jehová. Ajá. Porque yo soy vuestro esposo. Él dice, Él es nuestro esposo. Lee. Y os tomaré. Ajá. 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Y os introduciré en Sión. En Sión. Él nos entrará, Él nos llevará al reino. Esto también nos dice que no todos en una familia va a ser salva. Ok, muchos están bien agarrados de la esposa o la esposa agarrado del esposo, pero todos va a ser juzgado por su propio camino. No todos en la misma casa van a ser salvados. Por eso usted, mujer, tiene que guardar sus mandamientos. Usted, hombre, tiene que guardar sus mandamientos. Los hijos, las hijas, todos. Lee. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es la sabiduría de la que hoy en día esta gente odian, que miran del pueblo de Israel hoy en día nosotros. Dicen, porque Dios dice, les daré pastores de mi propio corazón. ¿Ok? Que los apacientan con ciencia y entendimiento. ¿Ok? Él dice con su corazón. El corazón está hablando de la mente. ¿Ok? Eso es lo que es el corazón. Nadie de acá ha tenido una conversación con Dios. ¿Ok? Nadie ha tenido a Dios enfrente de ellos y han podido preguntarle preguntas. Nadie acá puede meterse a la mente de Dios literalmente. Ahora, cuando Él dice que le daré pastores de mi corazón, Él está hablando que estos pastores van a predicar lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la mente de Dios. ¿Por qué? Dios, ¿cómo se dice? He appointed, él puso, ¿verdad?, a hombres que escribieran esto. Pero todo lo que está escrito viene por Dios. Por eso sabemos que esta es la mente de Dios. Detén lo que tienes. 1 Pedro 4 y 11. 1 Pedro 4 y 11. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ajá. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si uno ministra, que ministre a conforme el poder, que Dios da. Dios da el poder para poder enseñar. ¿A quién? Al que usa sus palabras, para que en todas sea Dios glorificado. Isaías 34. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Ajá. Inquirid
en el libro de Jehová Ajá. y leed si faltó alguno de ellos. Ajá. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó. ¿Su qué? Su boca mandó. Inquirir en el libro de la ley, porque la boca de Dios lo mandó. ¿Qué vino de la boca? Lo que Dios piensa. ¿A dónde fue escrito? En la Biblia. Lee. Y los reunió su mismo espíritu. Y lo reunió el Espíritu de Dios por los profetas. Él reunió estas palabras y los profetas, discípulos, apóstoles escribieron esto, hermanos y hermanas. Este es el corazón de Dios. Ahora, terminamos versículo 15 en Jeremías 3. ¿Sí? Sí lo terminamos. Vamos al libro de Isaías. Bueno, lo leímos. Dame Apocalipsis 1 y 3 para terminar este punto de la mente de Dios. Este es el libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Ajá. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Ajá. y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Léelo otra vez. Bienaventurado el que lee. El Señor dice, bienaventurado el que lee. Ajá. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Él dice, bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de las profecías y los que guardan las palabras de esta profecía. Tenemos que guardar todo lo que Dios nos dio. So, cuando leemos la Biblia, no es suficiente guardarla. Tenemos que aplicar todo lo que el Señor nos dio. Todo lo que el Señor nos dio. Porque es acción lo que Dios está buscando al final del día, no las palabras. ¿Ok? Ahora, vamos al libro de Hechos 7, 51 al 54. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra gente cree que aman a Dios, pero en realidad aman sus vidas, sus propias vidas, más que a Dios. ¿Ok? Y esto es evidente por la manera en que ellos dirigen sus vidas, ¿verdad? Y constantemente rechazan a Dios. Y con eso rechazan el espíritu que el Señor nos quiere dar para poder Él usarnos. Porque mientras tenemos el espíritu del mundo, ¿verdad? El espíritu del mundo es amar al mundo, es la doctrina, enseñanzas, costumbres del mundo. Dios no nos puede usar. Detén eso, por favor. Santiago 4. Dios quiere que nos purifiquemos de toda costumbre del mundo. Cuando hagamos eso, es cuando el Señor nos va a poder usar. Por eso Él nos dice esto acá, Santiago 4 y 4. Vamos. Santiago, ¿Qué pasó? me pegan las páginas. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Ajá. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ajá. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que si quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no nos puede usar mientras tenemos amistad al mundo. Y como les digo, nuestra gente rechaza el espíritu que el Señor nos quiere dar. Vamos a eso. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Ajá. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón Ajá. y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Señor dice duros de cerviz. ¿Y qué? ¿Incircuncisos? De corazón. Oh, duros de... Léelo una vez más, perdón. Duros de cerviz incircuncisos de corazón. Incircuncisio. ¿Qué quiere decir incircuncisio? Que no se han cambiado de la mente, no han quitado ese, no se han purificado, no han quitado ese pecado que la gente tiene en la mente. Porque ahí es donde empieza el pecado, hermanos y hermanas. Empieza acá arriba. No quieren cambiar. Nuestra gente están arrechos y se quieren quedar en lo que ellos han aprendido y no lo que la Biblia en realidad dice. Lee.
y de oídos. Ajá. Vosotros resistís. Y él dice, y de oídos, porque la verdadera palabra ahora la escuchas, es dada a ellos, pero la gente no lo quieren aceptar. Por eso leímos eso en Jeremías 3, 14 a 15, que el Señor les va a dar maestros conforme su corazón. Pero acá él dice, hey, son incircuncisos, son duros, no quieren oír. Lee. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. So él dice que resisten el Espíritu Santo. Si el Señor dice que resisten el Espíritu Santo, ¿qué es ese espíritu que supuestamente tienen en las iglesias cuando se tiran al suelo? Cuando andan hablando en glasolalia, que ellos le llaman, ¿qué le llaman? Ellos le llaman El espíritu, tener el Espíritu Santo, hablar en lenguas, es lo que le llaman. Pero eso en realidad son demonios que tienen. ¿Qué en realidad es que tienen si no aceptan qué cosa? Lee. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, Ajá. de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lee. Vosotros que recibisteis la ley, ¿Qué recibieron? la ley Recibieron la ley de Dios por disposición de ángeles y no la guardasteis. y no la guardaron. El Señor dice que han rechazado el Espíritu Santo. Cuando él dice, lee versículo 51 y pues te brincas a 53 para que miren otra vez. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ajá. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál es ese Espíritu Santo que rechazan? Porque esto no es el Espíritu Santo que están viendo allá arriba. Lo que han rechazado es 53. Vosotros que recibisteis la ley. La ley de Dios es lo que han rechazado. Ese es el Espíritu Santo. Lee. Por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ángel quiere decir mensajeros. Eso es lo que quiere decir ángeles. Los profetas eran ángeles, porque ellos siempre mandaron el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, que se arrepientan, que dejen el pecado. Ok, pero la gente no querían hacer caso. Es lo mismo que hicieron con Moisés en el desierto. Les daban los mandamientos, le decía que no tenían que hacer y iban y lo hacían. Rechazaban ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley, lo que la gente odia. Amos 5 y 11. El pueblo hoy en día, la gente odian la corrección, odian escuchar la verdad. Lee. Amos, capítulo 5 y versículo 11. Ajá. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Ajá. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Ese no es el que querían. 5 y 11. Sí. Sí. 21. 5 y 21. Ajá. Aborrecí. No. 10. Amos 5 y 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. ¿Ellos qué? Aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Él dice que aborrecieron al reprensor. El reprensor es una persona que corrige. Dice que aborrecieron, odian al que corrige. ¿A dónde? En la puerta de la ciudad. Ajá. Y al que hablaba lo recto abominaron. So, nuestra gente no les gusta escuchar la verdad. Es irónico, ¿verdad? Esa es la palabra, irónico. Porque muchos conocen lo que dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muchos escuchan, saben ese versículo. Pero aquí dice que el pueblo, Dios dice que odian la corrección. ¿Qué más dice de eso? De la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Pero lo recto es la verdad de la ley. Lo recto es la verdadera doctrina de Cristo. La gente odia eso. ¿En qué se han liberado en realidad? Si odian la corrección, odian oír lo recto.
Eso es lo que dice Dios del pueblo hoy en día. Por eso odian, en realidad odian y rechazan la palabra. Aunque sepan o no lo sepan, consciente o inconscientemente, en realidad rechazan. No importa cuánto van a la iglesia, no importa cuánto lean su Biblia. Si no aplican lo que Dios dice en la Biblia, que son las leyes y los mandamientos, están rechazando su palabra. Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Si uno quiere seguir en el pecado, ¿sabe qué? Sigue en tu injusticia. Lee. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Hay muchas inmundicias. Por ejemplo, tener sexo con tu esposa, ¿verdad? Es cuando ella, para el hombre, cuando ella está en su menstrual, en su sangre, esa es abominación. Ese es un pecado. Muchos de ustedes no saben eso. La mujer tiene que quedarse 7 días sin tocarla el esposo. 7 completos días. Y si su sangre sigue más de los 7 días, tiene que seguir otros 7 días. Viene siendo mínimo 14 días que la mujer es inmunda o no está limpia. El hombre no la puede tocar. Otra inmundicia, comer cerdo. Esa es inmundicia. Comer camarón. Esa es inmundicia. Y hay muchas. Andar en idolatría. Las religiones que hoy en día tienen tantos ídolos. Inmundicia. Lee. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Van a haber muchos, ¿saben qué? No importa cuánto enseñemos, ellos van a seguir siendo injustos. Ellos van a seguir siendo inmundos. Pero Dios dice, lo que van a ser justos, que sean justos. Lee. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es santo, que se siga santificando. Lee. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor va a traer juicio. Esas son las obras. Hay muchos que tienen esta doctrina en la mente, como dice, que creen que es nomás por fe, que somos salvados por fe y no por obras. Sí, hay un versículo que dice eso. Pero esa obra de la que está hablando, no está hablando de las obras de los mandamientos. Está hablando de las obras de los sacrificios que hacíamos antes. Porque la fe de Cristo, que Él es que aceptar, entender que Él derramó su sangre como el cordero limpio por nuestros pecados, eso es lo que nos salva. No la sangre de vacas, de borrego, como antes hacíamos bajo el antiguo pacto. Pero cuando leemos en Santiago 2, 16, 17, dice que si uno tiene fe y no obra, su fe está invalidada. ¡Aleluya! Y acabamos de leer en Apocalipsis 22 y 12 que Él dice que le va a traer juicio a cada uno conforme sus obras. Quiere decir que hay obras que se hacen en las que vamos a ser justificados y no. Acuérdense que dijo él dice, el que sea justo, que siga siendo justo. ¿Qué quiere decir ser justo? ¿Ten eso? Dame eso. Sí. 7. Es el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 12. ¡Dale luz! De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo. Si uno quiere ser justo, por eso el Señor dijo, el que quiere seguir siendo justo, que sea justo. ¿Cómo vamos a ser justo? Guardando los mandamientos. Por eso Él dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Okay? Vamos ahora al libro de Efesios. Ahora, muchos de nuestra gente no puede cambiar, ¿ok? Porque se juntan o se asocian, ¿verdad? Son asociados con gentes que son como ellos, ¿verdad? Con gentes que están en pecado. Es como el dicho, si hay 2 borrachos y tú te juntas con estos 2 borrachos, ¿qué vas a pasar contigo? Tú vas a ser el tercer borracho. Con quien te juntas, eso es quien tú vas a ser.
No quiere decir que no podemos tener, ¿cómo se dice? Asociación con gente pecadoras, porque tenemos que ser un ejemplo para ellos. Pero si tú te asocias con ellos para seguir la misma manera de la vida de ellos, tú vas a ser pecador. Y por eso muchas de nuestra gente no puede cambiar por la gente con la que se asocian. Lee eso en Efesios capítulo 5, vamos a leer del 5 al 12. Este es el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ajá, so él dice ningún fornicario, ningún avaro, ningún ¿qué? Idólatra. Idólatra. Hay muchas idolatrías que nuestra gente hacen y no quieren aceptarlo, no entienden. ¿Ok? Por ejemplo, rezarle a la Virgen María, esa es idolatría. Tener la cruz, andarla, poner su fe en una cruz, esa es idolatría. Tener la imagen de un Jesucristo blanco, ponle a César Borgia y creer que este es el Hijo de Dios, esa es idolatría. ¿Ok? Esta es una de las más grandes, de la imagen de la bestia. Celebrar los cumpleaños, esa es idolatría. ¿Por qué? Porque están poniendo a sus hijos, sus madres, sus padres, quien sea a quien le están celebrando el cumpleaños, como un ídolo. ¿Ok? Ahora él dice, ¿qué más? Lee. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso el Señor dice que nadie los engañe con palabras vanas, y por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Lee. No seáis pues partícipes con ellos. Él dice que no te seas partícipes con ellos. Lee. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Cuando tú aprendes los mandamientos de Dios, ahora tú ya no estás en las tinieblas, estás en la luz del Señor. Ahora tú ya tienes entendimiento. Pero si tú sigues con ellos, vas a regresar a las tinieblas. Cuando tú aprendes los mandamientos, tienes que aplicarlos, hermanas y hermanas. No nos podemos echar para atrás. Lee. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ajá. Comprobando lo que es agradable al Señor. Porque eso es lo que comprueba. Y nosotros tenemos que hacer eso. No es nomás de proclamar, pero tenemos que, ¿cuál es la palabra que usó? Comprobando. Comprobando. Tenemos que comprobar por nuestras acciones lo que es agradable al Señor. Ajá. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cómo se hace? No siendo partícipe con las obras infructuosas. Y eso incluye familiares que son pecadores y no quieren cambiar. Tenemos que alejarlos un poco. Ahora, no decimos que completamente alejarnos de ellos, pero tenemos que hacernos un poco a un lado, porque no podemos dejar que ellos sean un tropiezo para nosotros. Lee. Sino más bien reprendedlas. ¿Qué tenemos que hacer? Reprendedlas. Tenemos que corregirlos. Tenemos que enseñarles, demostrarle con nuestro ejemplo la verdadera manera como adorar a Dios, cómo seguirlo a Él. Lee. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hasta hablar de estas cosas que ellos hacen. Nosotros tenemos que completamente desasociarnos de ese tipo de gente, del mundo. Se va a lo que hablamos en Santiago 4:4. Amistad del mundo es enemistad con Dios. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Imagínate. Así es. El Dios todopoderoso que te puede destruir así. Tú te quieres hacer un enemigo de Él nomás porque se te hace difícil dejar las cosas del mundo o la gente del mundo. Bueno, esta es tu decisión. Todos nosotros vamos a tener que poner nuestra fe o enseñar nuestra fe en lo que está en realidad fundada, o es en Cristo o es en el mundo. 1 Corintios 14.
Este es el primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ajá, léelo otra vez. Si alguno se cree profeta o espiritual, Ajá. reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. So, al Señor dice acá, o Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, tiene que reconocer que las cosas que Él nos escribe son los mandamientos de Dios. Esa es la manera que nos hacemos espirituales. No todos son espirituales. Muchos tienen espíritus de demonios, pero no son espirituales conforme el espíritu del Señor. Lee. Mas el que ignora, ignore. El que ignora, que ignore. Bueno, esa es su decisión, hermanos y hermanas. Pero aquí nos habla bien claramente, si uno quiere ser espiritual, tiene que reconocer que las cosas que el Señor nos ha hablado son de los mandamientos de Dios. Es el mandamiento. Eso es lo que nos hace espirituales. Vete al libro de Mateos 5:16. Ahora, nuestro pueblo, nuestra gente no son espirituales, ¿verdad? Y no están espiritualmente conectados al Señor, ¿verdad? Todos nosotros, incluyendo yo, incluyendo nosotros acá arriba, somos gentes carnales. Y en veces nos servimos a nosotros mismos, nuestros propios placeres, pero tenemos que cambiar y pelear, ¿ok? Y tenemos que ser un ejemplo a la gente, a las que todavía están en las tinieblas, que se puede cambiar. Porque muchos de ustedes dicen, no, es que no todos pueden ser perfectos, no podemos guardar todos los mandamientos. Esa es una persona que ya está, ¿cómo se dice? Que ya está debilitada, ¿verdad? Que ya está destruida. Una persona que ya perdió la batalla, que se dio por vencida. Nosotros tenemos que pelear y poner este ejemplo enfrente de la gente para que puedan hacer el esfuerzo de cambiar. ¿Ok? Mira lo que el Señor nos dice acá. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice que nuestra luz tiene que alumbrar enfrente de la gente. Dice, para que ellos miren nuestras obras y ellos también adoren a nuestro Señor. ¿Cuál es esa luz que tenemos que enseñarle de ejemplo? Dame la luz de Proverbios 6, por favor. Proverbios 6, versículo 23. Ajá. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento de Dios es lámpara. Y la enseñanza es luz. La enseñanza de Dios es luz. Lee. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Son los mandamientos, las leyes de Dios. Esa es la luz, esa es la lámpara. Cuando el Señor regresa a Mateo 5, cuando Él dice que tenemos que nuestra luz lumbre, ¿verdad? Que tenemos que los hombres miren nuestra luz. Está hablando que miren las acciones, la ley, cómo nosotros guardamos los mandamientos y les damos ese ejemplo. Esa es la luz de que Él dice que tienen que ver. Vete al libro de Mateos. Sigue leyendo. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está. Muchos dicen que el Señor vino a deshacer las leyes. Dice, no, Él vino a cumplirlas. No, Él dice, no pienses que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino para cumplir. Aquí muchos dicen, ve, Él vino a cumplir la ley. Bueno, si dicen eso, claro, sabemos que Él cumplió las leyes, Él era perfecto. Pero Él no vino a cumplirla para hacerla a un lado, porque lo que Él vino a cumplir, como nos dicen Hechos 3 y 18, son las profecías escritas de Él, de que Él tuvo que padecer, sufrir y morir por nosotros. Porque ¿qué más nos dice? Lee. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. ¿Ni una qué? Ni una jota. Cosa pequeña de escritura, lee. Ni una tilde. Ni una tilde, cosa pequeña de la escritura. Pasará de la ley. De la ley.
hasta que todo se haya cumplido. El Señor dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo fuera cumplido. Y encima de eso, arriba dice que hasta que el cielo y la tierra pase. No han pasado, existe todavía el cielo y la tierra. Estamos acá. Él dice, todo esto todavía, todo de la ley va a estar hasta que todo se cumpla, hermanos y hermanas. Lee. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Ajá. y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor quiere que nosotros les enseñemos los mandamientos al pueblo. Pero Él dice, el que enseñe y que quiebre uno de estos más pequeños mandamientos será llamado pequeño en el reino. No quiere decir que vas a tener una posición pequeña. No, en realidad eso es lo que Él está diciendo. Tú no vas a obtener el reino. Eso es lo que el Señor nos dice. Lee 20. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué Él dice eso? Que si nuestra justicia no es más de los fariseos. Porque tenemos que entender, ¿verdad? Porque muchos dicen, ve, los fariseos, ellos hacían todo, pero no. No. Hay que entender en contexto, hay que tener la mente clara, hermanos y hermanas. Los fariseos, el lugar de los fariseos es de enseñar las leyes de Dios. Pero la cosa de los fariseos, ellos eran hipócritas. Enseñaban las leyes, pero no hacían todo de la ley. Y encima de eso, también ellos guardaban costumbres que no eran ley. Eso lo leímos en Marcos 7. Tenemos que entender, por eso el Señor nos dice eso, ¿verdad? Lee eso para darles el entendimiento, Mateo 23. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cristo dice que los escribas y los fariseos se sientan ¿en la qué? Cátedra. En la cátedra, en la silla, en la posición de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Nos dio con una S, mandamientos con S. Lee. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cristo dice, lo que ellos les dicen que hagan de Moisés, hagan o escúchanlo y háganlo. Lee. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero él dice, lo que ellos nos enseña de Moisés, él dice, háganlo, pero no hagan las cosas que ellos hacen, porque ellos hacen y no dicen y no hacen. Está hablando de las hipocresías. Pero lo que ellos enseñaban que era ley, eso todavía lo teníamos que hacer. Sigue leyendo. Mas lo que hagan, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas. No es todo. Vete al libro leímos todo en Mateo 5 y 20. Sí, ¿verdad? Ok, vete al libro de Romanos 2. ¡Dale luz! Romanos 2. Este es el libro de Romanos, capítulo 2, Versículo 13. versículo 3. Sí. Vamos. Romanos 2 y versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. So él dice, no los oidores de la ley serán justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso se vuelve a lo mismo, hermano. No es suficiente leer la Biblia, estudiarla, escucharla. Él dice, los que van a ser justificados son los hacedores, los que cumplen, los que hacen la ley. Vete al libro de Deuteronomio, capítulo 4, 1 a 2. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 1. Estamos leyendo estos versículos para enseñarle cómo la ley de Dios todavía está. No podemos quitar de la Biblia. Todos conocen, en el libro de Apocalipsis nos dice que el que le quite o le agrega a estas escrituras va a tener que pagar el juicio, ¿verdad?
Pero eso no nomás está escrito en el Nuevo Testamento. Esto es algo que vino de Moisés. Mire lo que nos dice acá. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, Él dice, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecutéis para que los hagamos. y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Lee. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Él dice, no le agregues. Eso es lo que Cristo dijo que los fariseos y los escribas estaban haciendo. Ellos le agregaban a la ley por poniendo costumbres de hombres. Eso es lo que han hecho en las iglesias hoy en día. Le han agregado a la palabra de Dios. Pero él dice, no le agreguen, lee. Ni disminuiréis de ella. ¿Cómo disminuyen ustedes? Porque dicen, la ley de Dios ya no está. No tenemos que guardar los mandamientos. Allí ustedes le están quitando a la palabra de Dios. Lee. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Él dice, tenemos que guardar los mandamientos de Dios porque Él nos ordena. Este libro de 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer del 9 a 11. Ahora, las iglesias, la gente, el pueblo, ¿verdad? Ellos le han quitado a la palabra de Dios. Como les digo, les repito, la Biblia se repite también. Ellos proclaman, ¿verdad? La ley, pero ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen, bueno, ya no existe la ley de Dios. Cristo la aboló. Mira lo que nos dice acá en 1 Timoteo capítulo 1, 9 a 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Les hago esta pregunta. ¿Son justos ustedes? Yo sé que yo no soy un hombre justo, completamente justo. Yo sé que ustedes no lo son. Porque Dios dice, la ley no fue hecha para un hombre justo, sino para quién? Los transgresores y desobedientes. Sino para los transgresores y los desobedientes. Yo fui y soy un transgresor. Yo soy desobediente a veces. Si soy un desobediente, un transgresor, un hombre injusto, aquí dice que la ley fue hecha para mí. Si ustedes son injustos, porque si fueran justos completamente, quiere decir que son perfectos. Y sabemos que ustedes mismos dicen que no hay nadie perfecto. Quiere decir que la ley fue hecha para ustedes. Fue hecha para todos nosotros. Lee. Para los impíos y pecadores. Para los pecadores, todos somos pecadores. La ley es para nosotros. Lee. Para los irreverentes y profanos. Para los patricidas y madricidas. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los sodomitas. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina. Y para lo que se oponga a la santa doctrina. Todos nosotros hemos cometido algo de acá. Y él dice, y para todo que se ¿qué? Oponga a la santa doctrina. Quiere decir que hay más. Aquí no nomás nos dio ciertos ejemplos. No, eso no. Aquí nos dio ciertos ejemplos. Pero hay mucho más, hay muchísimo más de lo que nuestra gente hace como pecado. Sí, la ley fue hecha para nosotros porque somos transgresores. ¿Leíste el versículo 11? No. ¿Lee? Versículo 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ese es el evangelio de Dios. Los mandamientos, no ser transgresor de estos ejemplos que Él nos dio de la ley. No ser pecadores. Ese es el verdadero evangelio. Si andan hay mucha gente, ¿verdad? Religiosos que viajan y visitan a otros países, dicen que andan en evangelio. Pero si no están enseñando los mandamientos, no están enseñando el verdadero evangelio del Señor. Ok, dame eso en el libro de Romanos 3, 10 y 12. 3, versículo 10. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. El Señor dice, no hay ningún solo justo, lee. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ahora,
muchos también dicen, bueno, pues, ve, no hay nadie que puede ser justo, no hay nadie que puede ser perfecto, nadie, pues, no podemos guardar los mandamientos. Eso es incorrecto. Porque Cristo de su misma boca él hizo, ve y sé perfecto como mi Padre en los cielos es perfecto. El libro de Salmos 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo hacemos perfecto? Guardando la ley. Como acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 1 del 9 al 11. Vamos, lee. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor dice, no hay nadie que hace lo bueno. So, tenemos que esforzarnos. Dame eso en Salmos 14, del 1 al 3. So, tenemos que esforzarnos. No quiere decir que nos tenemos que dar por vencidos, hermanos y hermanas. Sabemos que están ya acostumbrados a sus doctrinas, a sus maneras de vivir. No, pero él dice, no, tenemos que tratar, tenemos que hacer el esfuerzo. Lee eso. Romanos 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Por qué? Porque mucha de la gente no dicen literalmente no hay un Dios, pero en sus acciones dicen no hay Dios. ¿Por qué? Dice sus obras son abominables. So, mientras uno sigue en obras abominables, están rechazando a Dios. Lee. No hay quien haga el bien. Ajá. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So, tenemos que cambiar, hermanos y hermanas. Mientras tenemos oportunidad de cambiar, dame eso en Mateo 19. La oportunidad se va a cambiar a un tiempo. Va a llegar el tiempo que la misericordia, que es la gracia del Señor, se va a acabar. Y nosotros, mientras tenemos aliento dentro de nosotros y Dios no ha regresado, tenemos que cambiar. Vamos, lee eso. Mateo 19 y 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es la pregunta que todos tenemos. Y esta fue una pregunta que se le hizo a nuestro Salvador. Y Jesucristo respondió con la respuesta que necesitamos. Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué dijo? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Ajá. Dios. Ajá. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Para entrar al reino tenemos que guardar los mandamientos. Lee. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulteráis, Ajá. no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, él le dio ejemplos. Mire, él dijo, ¿cuáles? So, él le preguntó, Cristo le dijo, guardar los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Jesús, él respondió, no matarás, no no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, ¿cuál es la palabra que usa? Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás, dijo también. O no hurtarás. No hurtarás, ¿ok? ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos mandamientos, ¿a dónde los encontramos? En el Antiguo Testamento. Jesucristo estaba repitiendo lo que Moisés nos dio. Y nuestra gente no sabe, por ejemplo, no cometerás homicidio, dijo. No matarás. Oh, no matarás, dice. Detén eso. Vete al libro de... ¿Cuál es? 1 Pedro 3 y 15 o 1 Juan 3 y 15. Creo que es 1 Juan. Sí, 1 Juan 3 y 15. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok. Sí, léelo una vez más. No, lee versículo 14. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. El Dios dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Lee. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ajá. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor dice que el que odia a su hermano es homicida. So él compara el odio como homicida. Como él dijo, no matarás. Es lo mismo. El odio, ¿por qué? Porque versículo 14 dice, el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, se mantiene en la muerte. ¿Cuál es el amor? Segundo Juan, versículo 6. ¿Cuál es el amor? Y vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para no odiar a nuestros hermanos. Lee. Este es el segundo libro de Juan, versículo 6. Ajá. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ajá. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor es que andemos en sus mandamientos. Vete Levíticos 19:16. El amor hacia el prójimo. ¿Cuál es el amor hacia el prójimo? Vamos, lee. Este es el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 16. Ajá. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Ajá. Yo, Jehová. Lee. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Lee. Razonarás con tu prójimo. Ajá. Para que no participes de su pecado. El razonar, el no odiar, está hablando de tienes que corregir a tu hermano, a tu prójimo, para que no participes en su pecado. Cuando tú miras a tu hermano, a tu hermana en pecado, el Señor dice que tienes que corregirlo. Ese es el verdadero amor. Si tú no lo corriges, acuérdate, ¿qué es lo que sucede cuando uno comete pecado? El Señor dice, eso es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, si tú miras a tu hermano en pecado y tú no lo quieres corregir, ¿qué va a pasar con ese hermano? Va a morir. ¿Qué va a pasar contigo? Vas a morir igualmente porque no lo amas, no lo corriges. Sigue leyendo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo en corrigiéndolo en los pecados que está, eso quiere decir que tú también no te amas. Eso quiere decir que tú también estás dispuesto a cometer pecados. Esto es algo que es simple de entender, pero la gente no quiere seguir los mandamientos. Acuérdese, este hombre Cristo le dijo al que le preguntaba, ¿cuáles son los mandamientos? Y él le dio los ejemplos. Ahora, mire estos ejemplos que les vamos a dar a ustedes. Vamos a cerrar pronto. Vamos a la ley dietética. ¿Diética? De dieta. De dieta. La ley de la dieta. Ok, muy bien. Mejor dicho, perdón. La ley de la dieta. Levíticos 11, primero lee versículo 46. Este es el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 46. Ajá. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ajá. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El Señor nos dio ley de dieta de lo que se puede y no puede comer. Bríncate a capítulo 11, o versículo, 7. Levítico 11 y versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, Ajá. pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Estos son pecados que nuestra gente comete. Comen cerdo, lee. De la carne de ellos no comeréis, Ajá. ni tocaréis su cuerpo muerto. Dios dice que no se puede comer el cerdo. Ese es un pecado. Ok, nuestra gente tiene que dejar este pensamiento de que Dios dice no es lo que entra del hombre que te hace inmundo, es lo que sale. No está hablando de comida. Porque el Señor ya nos dio ley de la dieta. Vete al libro de Apocalipsis 21-27. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27.
no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿En qué? En el reino no va a entrar ninguna cosa inmunda. El cerdo es inmundo, lee. O que hace abominación y mentira. ¿O que hace qué? Abominación y mentira. Ajá. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Del cordero. So, comer cerdo, comer camarón, pon esa foto, por favor. Estos son ejemplos de los que no se pueden comer, son abominaciones. El cangrejo, el tiburón, langosta, calamar, conejo, cangrejo, pez gato, bagre, es el bagre, ¿verdad? Sí. Pato, camarón, cerdo. Y hay otros animales que no se pueden comer, pero estos son los más conocidos que nuestra gente comen. Ok, ahora vete a otro homosexual, Levíticos 20 y 13. El libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ajá. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esa es la gravitud, ¿verdad? Eso es lo tan grave que es la homosexualidad. Dios dice que si uno cometía homosexual o es homosexual, dice que tienen que morir. Sí, ahora con el Señor tenemos perdón de pecado. Él nos da tiempo de cambiar, pero van a tener que pagar por ese pecado que han cometido si no cambian. Tienen que dejar ser homosexuales. Bríncate a versículo 18-22. Levíticos, capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es que Abominación. no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dice lo mismo. Bríncate al libro de Romanos 1, 25-27. Porque muchos dicen, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, también se repite en el Nuevo, nomás que muchos no buscan. Lee eso. Romanos, capítulo 1, Not that versículo one. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Ajá. el cual es bendito por los siglos. Amén. Lee. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios dice que los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Lee. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ajá. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia Ajá. unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Damn, Dios dice que hemos cambiado la verdad por la mentira, ahora andan en homosexualidad, la mujer también lo mismo. Dios dice que esto ahora van a tener que recibir su recompensa merecida. Ok, estos son ejemplos, hermanos, de pecados de muchos en los que nuestra gente está. Ni tocamos tanto la idolatría. Y estos lugares de religión están llenos de idolatría. Vamos a cerrar. Colosenses 2 y 8. Este es el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos en costumbres del mundo, ¿verdad? Costumbres del mundo, eso no es conforme a Cristo. Él dice, mira, que nadie los engañe conforme las tradiciones del hombre, ¿verdad? Y filosofías del mundo y no según Cristo. Esto tenemos que aprender, hermanos y hermanas, tenemos que dejar todos los que nos han enseñado las religiones y seguir el mandamiento de Dios y las escrituras. Todo lo que está escrito acá lo tenemos que aplicar. Ok, toda alabanza al más altísimo. Gracias por sintonizarse hoy en día. Vuelve a poner el nombre del tema, por favor, el título. Ok, el rechazo de Dios por los religiosos y el velo que son sus pecados. All right, toda alabanza al más altísimo. Con eso los dejamos. Shalom. Que Altísimo en Cristo los bendiga.